Padre Celestial, nos ponemos delante de ti en esta mañana para suplicarte que vengas a nuestros corazones, Señor, en esta hora. Ilumines esas zonas oscuras de nuestra mente y nuestro corazón que aún no han sido conquistadas por tu Evangelio. Pedimos que tu Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, venga con poder y ponga esa semilla maravillosa del Evangelio en nuestras vidas. Que pueda germinar, Señor, y que nuestras vidas sean testigos del fruto maravilloso que da el Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Clamamos que tu Espíritu Santo corrija nuestras deficiencias a la hora de comprender tu palabra, a la hora de entender tu Evangelio, Señor. Te imploramos en esta hora, ya a esta altura de este culto, de este servicio a ti, que las canciones y las oraciones y las lecturas ya hayan movido, Señor, nuestro corazón y preparen al mismo para el Evangelio, Señor. Oro por las personas que están en medio nuestro, que han venido por diferentes razones hoy. Oro, Señor, que aunque hayan venido por esa razón, hoy se encuentren con la verdadera razón de su vida, con quien les puede sostener, Señor. Desde ya oro por hombres y mujeres luchando con relaciones, enredados, Señor, en este mundo de tinieblas. Oro, Señor, que hoy haya salvación para sus vidas. Que no tengan que entregar su cuerpo, su mente y su corazón a otros sencillamente por pretender ser algo. Clamo, Señor, por la iglesia, por los creyentes, Señor, aquí que luchamos todos los días tratando de entender tu palabra, de aplicar tu palabra. Oro que por tu Espíritu nos des la gracia hoy de ser libres, porque tú nos has llamado a libertad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Rompe las cadenas, Señor. Es el año agradable tuyo. Trae libertad a los cautivos, aún cristianos, Señor, sepultados, Señor, en todo ese terrible mar del legalismo. Que viven atrapados, Señor, en sus leyes y en sus comprensiones de querer agradarte a ti, Señor, haciendo cosas. Trae libertad a aquellos, Señor, que nos vivimos comparando para salir mejores que otros delante de ti, quienes creen en temas como la programación neurolingüística y otros asuntos de la nueva era, Señor, como que se pueden acompañar con el Evangelio. Señor, libera a tu pueblo de la cautividad de este presente siglo malo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Libera a aquellos que se sienten tan justos por su propia mano, por sus propias obras, por lo que dan, por lo que han hecho en tu iglesia, por los años que han servido, Señor. Porque quizás pueden decir que son los primeros miembros de esta iglesia. Señor, libéralos de esa cárcel maldita en el nombre de Jesús. Y hoy tráenos a todos a la frescura del Evangelio, Señor, que rompe todas esas cadenas de maldad. Que todo esto sea para la gloria del único que lo merece. La alabanza, la honra a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a comenzar una nueva serie en la carta a los Gálatas, pero antes quiero hacerte una pregunta.
todos los mensajes que tú oyes, mensajes que lees por internet, por los periódicos, todos aquellos mensajes aún que tú escuchas en la música, de amigos, de políticos, todos los mensajes que escuchas de novios, de novias, de esposos, de esposas, de padres, de jefes, ¿con qué autoridad tú los recibes? ¿Esos mensajes tienen autoridad en tu vida? Te pongo un ejemplo. Imagínate un médico que le dice a su paciente, esto que tienes que hacer, y le da la receta médica y le dice, tienes que seguir los pasos específicos. Tienes que tomarte esta medicina a tal hora. Tienes que aplicarte estas inyecciones a tal hora. Y tienes que tomarte estas gotas y mantenerlo claramente durante cierto tiempo para que sanes. Pero imagínate que la persona sale y el vecino le dice, eso échele café. Oh, eso tómese esto que eso le sale con este brebaje. Y la persona va y se toma eso y se da cuenta que no sana. ¿Qué mensaje tuvo autoridad ahí? ¿Qué mensaje tuvo poder en su vida ahí? El de un médico que se ha preparado, que ha estudiado, que es parte de un equipo de médicos, que conoce, digamos, hasta cierto punto el cuerpo y que puede recetarte, o el vecino, querido, amigo, buena gente. ¿Qué te dice ese mensaje? Piensa en esos mensajes que escuchas todos los días. ¿Qué autoridad tienen en tu mente? Lo que tú ves en TikTok. De hecho, en este tiempo, tú podrás darte cuenta que han acuñado ese término fake news para algo muy específico. Algo que te llega en las redes hoy, tú lo crees, hasta con inteligencia artificial te lo hacen saber como si fuera cierto, pero mañana se confirma que no es. Mensajes que tú escuchas todos los días. ¿Qué autoridad tienen en tu vida? Jóvenes, por ejemplo, ¿qué mensaje están escuchando hoy de la cultura, esta cultura paisa, hermosa cultura paisa, pero también con tantos desafíos, por ejemplo, con el tema sexual? ¿Qué mensaje le está dando esta cultura a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de la iglesia, esta cultura actual? No es que la promiscuidad y tu identidad depende de cómo te sientas y lo que tú creas que eres. Esa es una voz de autoridad para nuestros jóvenes. Los esposos, inmersos en la pornografía, inmersos en querer agradar a otros y el flirteo en las calles y en las oficinas, aún en la misma iglesia. ¿Con qué voz de autoridad estás tú viviendo? Mujeres en la misma situación. ¿Por qué nos adentramos a la carta a los Gálatas? Sus pastores, los pastores de esta iglesia que el Señor ha querido levantar y que la iglesia ha confirmado como sus pastores, principalmente pastores para los miembros de esta iglesia. Se han preparado para orar, estudiar, reflexionar y hemos llegado por la obra del Señor a recordar y reconocer que Gálatas es una carta pertinente para el redil del poblado hoy. Hay muchas razones y seguro los predicadores de aquí en adelante, porque nos vamos a ir hasta el mes de noviembre en la carta a los Gálatas, semana tras semana te estarán mostrando a través de las escrituras por qué es tan pertinente esta carta para nosotros hoy. Algunas menciones de por qué es importante la carta a los Gálatas para nosotros. Te va a proteger de mezclas peligrosas en nuestra fe. Esas mezclas aparentemente sutiles que aparecen hoy en día en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Gálatas es un antídoto poderoso para protegerte de diluir el evangelio en tu vida. De pensar que tal vez tú dices, Cristo, sí, Cristo, claro, yo creo en Cristo, pero es que me ha ido también con el cuarzo. Es que,
Y suena a veces hasta jocoso, pero créame que es así. O si usted tiene una cábala por ahí, preciso, ese día no llegué a la iglesia y por eso me terminó mi novia. Te protege de mezclas peligrosas del Evangelio, te libera, te enseña a vivir en la libertad con la que Cristo te hizo libre y te libera de las reglas humanas que están todo el tiempo allí. ¿Tú sabías que hay personas dentro de la iglesia que han venido sencillamente para fiscalizar tu libertad en Cristo? Que están todo el tiempo allí como si fueran espías revisando, pero a este le falta esta situación, pero a este le falta aquello. Gálatas te rompe las cadenas por el poder que tiene el Evangelio explicado allí. Promueve la unidad entre los creyentes, nos ayuda a entender que nosotros no somos mejores porque somos del poblado, o tú eres mejor porque eres un extranjero de Estados Unidos o de Canadá o de Europa. No, es que esa gente es mejor. ¿Cómo no? Pues nosotros somos, saliendo de ser indígenas, una mezcla rara aquí en Colombia, y te protege de eso. Somos un solo pueblo. También te protege de preservar tus deseos por encima del Evangelio. El Evangelio siempre va a primar. Y algo hermoso que tiene la carta a los Gálatas es que te muestra cómo podemos vivir esta vida cristiana en el Espíritu. Así que yo quiero invitarte a que en este tiempo nos adentremos en esta consejería matrimonial de Cristo y su iglesia para examinar si la esposa de Cristo está caminando en la verdad o si está diluyendo el mensaje por ahí en las esquinitas de algunos hogares, en las esquinitas de la iglesia. Si tú tal vez has venido tanto tiempo a la iglesia y persistes en creer en tu evangelio pensando que es el evangelio bíblico. Porque tal vez tú eres tu propia autoridad en tu vida y tú eres quien dice cómo leerse la Biblia y cómo aplicar la Biblia. Por ejemplo, el tema del dinero. Tal vez tú eres tu propio Dios y tu propio intérprete y has creado tu propio evangelio para decir, no, eso lo dice la Biblia, pero yo creo esto. Y súmele ahí membresía, congregarse, entre muchas otras cosas e implicaciones del evangelio, pero que tú has creído tener tu propia autoridad. El tema principal de la carta a los Gálatas, y lo escucharás recurrentemente, lo hemos acuñado en esta frase. Gálatas es una exhortación a no abandonar el único evangelio de la cruz, de Cristo, que trae libertad en el Espíritu. Voy a leértelo nuevamente. Agarra esas palabras importantes de esta frase porque la desenvolveremos en estos meses. Gálatas es una exhortación. No es una recomendación, no es una sugerencia, no es, aunque suene tan modernamente, una invitación. Es una exhortación. Y vamos a ver los 5 primeros versos y te darás cuenta que Pablo entra de una, como diría un amigo mío, directo a la frente. No se va diluyendo en el camino. Vamos a tratar esto y se trata ya, como el buen médico que ve una enfermedad. Gangrena. Y no espera a ver cómo lo tratamos con Dolex. Qué pena, hay que cortar la pierna. Es una exhortación a no abandonar el único evangelio de la cruz de Cristo. Maneras que escucharemos cómo se abandona el único evangelio de la cruz de Cristo, formas sutiles, como convivir con yo creo en Cristo. Claro, es que tú puedes decir yo creo en Cristo. Claro, yo creo en la obra de Cristo. Y esto más, esto adicional. Y eso ya es abandonar el evangelio. Que trae libertad en el Espíritu. Verás como el punto principal
la obra de Cristo es liberarnos de la esclavitud del pecado y de este mundo. Ese es el punto de la obra de Cristo. No somos perfectos, necesitamos crecer en santidad y eso lo hace el Espíritu, lo aplica diariamente a nuestras vidas. Pero nos libera, ya no andamos atados a esas cadenas que antes nos tenían atados. Así que quiero invitarle a leer los 5 primeros versos de la carta a los Gálatas. Haz de Gálatas tu esposa, tu confidente. Hazlo la persona más cercana. Ora todos los días esta carta. Léela constantemente, disfrútala. Siéntete convencido por el Espíritu cuando habla el Señor en estas letras a su pueblo. Dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios para su iglesia. En una introducción tan corta, podemos decir, es la palabra de Dios para su iglesia. Mira que la carta a los Gálatas comienza como la mayoría de cartas. Tiene un remitente. ¿Cuál es el remitente? Ahí lo dice. Muy bien. Pablo tiene unos destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Las iglesias. Tienes que pensar muy bien que aquí lo habla en plural. No es la iglesia, sino las iglesias en Galacia. 3, un saludo y una bendición, normales en Pablo, ¿cierto? Gracia y paz a ustedes. Y da la bendición, da una explicación de la obra de Cristo en el verso 4, muy clara y muy sucinta, aunque comienza en el verso 1 también. Y termina con una doxología, eso es una adoración, una exclamación de gloria al Señor, de alabanza, cuando termina diciendo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la estructura que aparece en casi todas las cartas, pero llama la atención que en esta carta en particular, Pablo no hace una oración, Pablo no toma tiempo, si usted ha leído la carta, por ejemplo, a los Filipenses o a los Efesios, él se toma el tiempecito para decir y orar por ellos, sino que de una. Verso 6, me maravillo, y no es que se está alegrando, lo veremos la próxima semana. Y comienza a tratar el problema. La carta a los Gálatas plantea esta realidad. Un gran problema, lo hablaremos hoy, a manera general, y la solución. Entonces, estos 5 primeros versos nos van a ayudar a entender la carta en su generalidad. Como que Pablo en su mente, pensando en estos 5 primeros versos, dice, yo quiero dejarles muy en claro en estos 5 versos lo que voy a tratar en todos los 6 capítulos. Ahora, vamos a hacer este ejercicio de preguntas para guiarnos en la exposición de hoy. Primero, preguntémonos a quiénes escribió la carta y ampliar un poco más este asunto de a quiénes les escribió la carta, porque llama mucho la atención eso de a las iglesias de Galacia. Bueno, uno podría responderlo tan fácilmente, pero ¿por qué a estas iglesias? ¿Dónde estaban? ¿Cierto? ¿Cómo era la cosa ahí? Segundo, ¿quién lo escribió? Está claro que Pablo dice Pablo apóstol, pero ampliemos un poco más. De hecho, la carta misma toma tiempo para explicar cómo es que Pablo conoció el Evangelio y se movió. Y bueno, pasaron situaciones que escucharemos más o menos en el tercer sermón, de cómo es que Pablo conoció al Señor y tuvo que confrontar a gente aquí en Galacia. Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito de la carta? O sea, ¿para qué se escribió Gálatas en ese entonces y para nosotros ahora?
¿Les parece? Vamos así entonces. ¿A quién les escribió la carta el apóstol? Dice el verso 2 al final, a las iglesias de Galacia. En las otras cartas tú puedes encontrar que dice a los hermanos que están en Filipos, a los hermanos que están en Éfeso, y acá dice a las iglesias que están en Galacia. Es muy interesante cuando tú lees Hechos de los Apóstoles y empiezas a leer los viajes del apóstol Pablo. ¿Alguno ha leído por aquí los viajes misioneros de Pablo? ¿Sí? Pero más o menos desde Hechos, capítulo 12, 13 en adelante, comienza a contarse los viajes misioneros de Pablo. En Hechos 13 se cuenta en particular que una región que contiene estos lugares, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, fueron los lugares que Pablo visitó predicando el evangelio. Esos lugares, esa región es la que se llama Galacia. Algo así como si alguien escribiera una carta a los rediles que están en Antioquia. No está referido a un solo lugar, sino a diferentes lugares. Mira, por ejemplo, Hechos 13, versos 14 en adelante, no los vamos a leer ahora. En Antioquía de Pisidia, Pablo predica el evangelio y gran oposición se levantó. Luego va a Iconio con Bernabé y predican el evangelio y gran oposición se levantó. Luego va a Listra, Pablo sana a un hombre que está cojo y la oposición fue sin igual. Ellos casi mueren ahí. Pero cuando llegan a Derbe y predican el evangelio, muy interesante, ahí empiezan los primeros discípulos, escuchan el evangelio y son confirmados en la fe. De hecho, Pablo termina ese primer viaje y se regresa por los mismos lugares para animarlos y confirmarlos en la fe. Eso lo dice Hechos 14, versos 21 al 24. Muy hermoso como Pablo se regresa por esa zona y les dice a ellos que los confirma en la fe y que a través de muchos sufrimientos nosotros viviríamos para Cristo. ¿Por qué es importante este tema de a quién les escribió? Y yo quiero decirles que vamos a tratar el problema más adelante en otras predicaciones y aquí también en esta predicación, pero es muy importante porque ya el problema que va a atacar se estaba corriendo en diferentes iglesias. Ya no era el asunto de una sola iglesia, sino que en las demás iglesias estaba pasando lo que pasa aquí en Gálatas. Entonces, muy importante que Pablo tenga que atacar esto. De hecho, dice en el verso 2, cuando comienza, que otros hermanos que estaban con él también entienden de esta situación y lo difícil que era. Era muy importante que Pablo escribiera esta carta. Esta carta se cuenta después de su primer viaje, si usted ha leído el libro de los Hechos, y antes de Hechos 15, que si tú sabes qué pasa en Hechos 15, ocurre uno de los concilios más importantes, el primero de la iglesia cristiana. Tiene que ver con estos asuntos, con problemas que estaban llegando por la predicación del evangelio a los que no eran judíos. Y los judíos que estaban queriendo también empujar, claro, Cristo. Ese es el problema de uno. Los judíos decían, claro, Cristo, pero tienes que circuncidarte. Es decir, predica a Cristo, no hay ningún problema, pero tienes que circuncidarte. Entonces Pablo le habla a las iglesias de Galacia por la urgencia que hay en su corazón de combatir una herejía en su iglesia, de combatir una herejía en la iglesia, que ya se estaba esparciendo por muchos lugares, como le mencionaba, ya era un cáncer que estaba moviéndose y tenía que cortarlo de raíz. Usted sabe, como le mencionaba, si alguien tiene gangrena en un pie y el médico le dice que lo va a cortar y tiene que entrarlo ya a cirugía y dormirlo y cortarle la pierna, estoy seguro que esa persona va a decir que es salvaje, que duro. Pero inmediatamente todos tendríamos que caer en cuenta y decir, pero también era un asunto de vida o muerte. Este era un asunto de vida o muerte. La iglesia a la que le llegara primero la carta tenía que leerlo, tomar acción y entonces mandarlo a la siguiente iglesia. Y así se circulaban las cartas del Nuevo Testamento en las diferentes iglesias.
Ahora, miremos rápidamente quién escribió la carta. Pablo, apóstol, dice. Y es interesante, vuelve a leer ese verso que dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios. Bueno, Pablo comienza sus cartas, la mayoría, hablando que era un apóstol. Un apóstol. Yo no sé si tú sabes qué es un apóstol según la Biblia. La palabra apóstol es alguien que es enviado por otro. Una persona que es enviada. No hay nada, si tú vienes de un trasfondo actual de iglesias que tienen apóstoles y personas como que están en la jerarquía arriba y les llaman que están como en cierto multinivel espiritual y están en el punto más arriba, a ese se le llama apóstol porque da coberturas y tiene que recoger la plata, y eso no es el término bíblico para apóstol. Hoy en día, infortunadamente, hay que decir que es más el término para decir vividor o algo así. Pero apóstol bíblico es alguien que es enviado. Si usted lee Juan, capítulo 13, verso 16, escuchará en labios de Jesús que dice lo siguiente: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ahí está la palabra apóstol. Ni un enviado ni un apóstol es mayor que el que lo está enviando. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 25, Pablo dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. El envío de una persona para cumplir una tarea es el término bíblico para apóstol. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 8 de 2 de Corintios, verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, quita la palabra mensajeros y pon apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante que Pablo inicie esta carta haciendo estas claridades? Por ejemplo, que diga que él es apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Y que tenga que enfatizar luego que es apóstol por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó. Si tú miras detrás de escenas, te darás cuenta que en ese nuevo mundo, que las iglesias estaban implantando, que habían predicadores que iban y venían, cuando leas la carta a los Corintios verás que estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Estaban cuestionando que él era un verdadero apóstol. Algo así como si usted hoy en día tuviera alguna pelea con el pastor de turno de esta iglesia y dijera, ve, pero ¿hasta quién lo puso? Ve, ¿y usted por qué dice eso? ¿Usted por qué tiene esa autoridad? En el tiempo de Pablo, estaban cuestionando su autoridad. De hecho, Pablo mismo tiene que tomar tiempo desde el verso 11 hasta el capítulo 2, una muy buena parte, casi todo el capítulo 2, para contar su historia. Porque era muy fácil cuestionar a Pablo allí. Y por eso él comienza claramente diciendo, yo vengo aquí para hablarles de parte de Jesucristo y de Dios el Padre. Es decir, esto que van a escuchar es palabra de Dios. No porque fuera Pablo, no, sino porque él había recibido ese mensaje de parte de Dios. Ve conmigo, por favor, en este caso sí, a Hechos capítulo 9. Y miremos por un momento cómo es que Pablo vive este llamado. Dice verso 1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, ese título camino con C mayúscula es cristianos,
tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Esa es la historia de Pablo. Una historia dramática, ¿no les parece? Pero al fin de cuentas, Lucas y otros discípulos que estaban allí, y aún los hombres que estaban con Saulo, escucharon esa voz y dan testimonio del llamado de un hombre que perseguía creyentes, que los metía a la cárcel, y de un momento a otro resulta siendo un predicador, un apóstol, que iría a sufrir como el Señor le dijo que iría a sufrir, por amor a su nombre. Y creo yo que esta carta, como la carta a los Corintios, la escribe reconociendo su llamado. Porque, hermanos, no es fácil, no es fácil. Y yo pensaba mucho en lo que está haciendo Pablo acá. Hermanos muy queridos, amados, tierno con sus hermanos, tener que decirles esto tan difícil a ellos, pero tan importante para su salud espiritual. Las razones por su llamado: el Señor lo llamó a ser testigo de Él. Pero el punto principal acá es que la autoridad que tiene Pablo para hablar a los Gálatas no viene de ningún hombre. No viene ni es por medio de ningún hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Esto es tan importante, hermanos, en nuestra fe. Porque a la hora de tú estudiar las Escrituras, a la hora de tú entender la palabra de Dios, yo puedo preguntarte: ¿tú crees de verdad que esta es la verdadera palabra de Dios, autoritativa, absoluta, sabia y siempre confiable palabra de Dios? ¿Tú crees eso? Amén. Entonces te pregunto otra vez: ¿tú vives a la luz de esa verdad? ¿Tú dirías que tu vida es un reflejo de creer que la palabra de Dios es autoridad para ti? Es decir, que aunque nos cuesta obedecer por el Espíritu, nosotros podríamos empezar a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice que obedezcamos. Pablo hace este encabezado para decirle a los Gálatas: lo que yo les voy a decir no me lo inventé, ni viene por hombres, viene directamente de Dios. Él mismo más adelante dice:
Porque lo que va a decirles es el evangelio puro, único, no diluido, sin mezclas. Que eso es lo que realmente va a ser el antídoto para la enfermedad que tenemos nosotros como iglesia. Y dice más adelante, aun si yo mismo les trajera un evangelio diferente, que yo sea maldito. Esa es la palabra anatema ahí. Te hago una ilustración. Tú vas a consejería, escribes a Luz Day, necesito una cita con el pastor Federico, pastor Carlos, pastor Juan José. Tengo que pedirles un consejo de la palabra de Dios. Vienes, te alistas, traes cafecito con galletitas, nos sentamos a hablar. Te sientes a hablar con uno de los pastores, pides consejo para preguntar si la persona con la que quieres hacer tu vida es la persona correcta o no. Tienes dudas, es no creyente, es una persona que vive para el mundo, pero a ti te está dejando el tren. Y tú dices, yo quiero saber si esto realmente es que Dios quiere que lo haga o no. Entonces escuchamos la palabra de Dios cuando nos llama a tener un solo Dios y un solo Señor, a confiar en el Señor, a descansar en Él, si nos tiene para estar solteros toda la vida o casados toda la vida, o si nos tiene para estar en el estado que llegamos a conocerlo, que nos quedemos así hasta que Él designe una cosa diferente, porque no pecas si te quedas solo. Dice 1 Corintios 7, pero si tú te estás quemando, cásate para que no peques. Y lleva bien tu matrimonio, si estás casado, si estás casada. Y empiezas a escuchar la palabra de Dios para que en últimas realmente tú tengas que decidir, esa persona no da gloria a Dios ni me conviene. Por la razón que sea, que el Señor te muestra en la palabra. Y tú dices, ay, sí, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es mi autoridad. Eso lo dices un lunes en una cita. Llega el martes y te encuentras con el personaje. También te vas a sentar a tomarte un cafecito con galletitas con él. Y empiezas en tu corazón. Pero me va a dejar el tren. Pero realmente, no, ese cuentico de la iglesia, esos son muy legalistas. No, eso sigamos en esta relación. ¿Qué dirías tú al final de cuentas? La persona sí está creyendo que la palabra de Dios es autoridad. Puede decirlo con su mente, con su boca también. Pero aunque le cueste, puede pedir la asistencia del Espíritu Santo, ese creyente, decir, Señor, me cuesta esto toneladas. Porque no quiere decir que no le cueste. Me cuesta toneladas. Pero dame la fuerza y el poder de tu Espíritu para que yo pueda detener esta relación y glorificarte a ti. Tú escogerás si realmente estás viendo la palabra de Dios como tu autoridad, y tal vez se lleve tiempo, se lleve unos días tomar esa decisión, no quiere decir que al otro día se tome. O tú eres tu voz de autoridad para ti mismo y para ti misma. No sé si tú sabías que hoy estamos en el mundo de la opinión, y tal vez la opinión mía es la que debe ser más importante. Tú terminas el culto hoy y dices, eso dijo eso el pastor, pero realmente yo creo otra cosa. No nos enredemos. Eso es puro cuento. Pablo le escribe a una iglesia para decirles que el mensaje que está compartiendo aquí es un mensaje que viene del Señor. Él es circunstancia. Como todos los pastores somos circunstancias, cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Y su palabra no cambia. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿qué es lo que está defendiendo Pablo acá? Que nos deja ver el propósito de la carta. Ya hemos visto a quiénes se les escribió la carta, quién la escribió y con qué autoridad está hablando. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Y mira cómo comienza el verso 3 hasta el final. Gracia y paz
a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toma dos versos del saludo clásico para decirles: esto es lo más central en la vida. Realmente esta es la roca sobre la cual puedes sostener tu existencia. Esto es lo más importante que nosotros llamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que antes de tratar con el problema, fíjate cómo es el espíritu que iluminó a Pablo, antes de tratar con el problema, deja en claro cuál es realmente la solución. Deja de frente como un camión con sus luces en pleno, en altas, para decir: esto es. Punto. Ahora, describamos qué es. Comienza diciendo gracia y paz, como un pequeño encabezado para describir lo que viene. Tú sabes que los saludos de las cartas del Nuevo Testamento, aún las no cristianas, comenzaban con gracia y con paz. Generalmente con paz, hablando de la Pax Romana y de cómo era el gobierno de turno el que supuestamente traería la paz, por eso se mandaban las cartas así. Pero Pablo utiliza ese saludo clásico para allí encriptar un aspecto teológico profundo: la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor no merecido de parte de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Tú no merecías salvación de Dios. Por más que tu trasfondo, por más que el trabajo que desarrollaste en esta vida o el dinero que tienes en tu cuenta diga: no, pero es que yo sí lo merezco. No. Nadie, absolutamente nadie, merece el favor de Dios. Dios lo ha dado por su pura gracia en Cristo Jesús. Y por eso, esa gracia trae como resultado paz con Dios. Esa gracia trae como resultado reconciliación con Dios. Esa gracia trae ese efecto de que tú hoy puedes orar con libertad al Padre y creer que Él te va a escuchar, porque Cristo, que murió en la cruz, te dio esa posibilidad. Te dio ese gozo y esa alegría de tener paz. Si esta paz que tú tienes no viene de la gracia de Dios en Cristo Jesús, no es verdadera paz. Es paz que te dio ganarte algún premio, un bono, o que no tienes un problema hoy como grande, ni estás mal de salud, entonces sientes como paz, ¿cierto? Porque miraste a otros que están peor que tú y tú dices: ay, sí, yo me siento como bien conmigo mismo. Eso no es paz. La paz de la Biblia es diferente, porque la paz de la Biblia viene a pesar de las circunstancias. A pesar de los problemas que tú y yo enfrentemos, esa paz está por encima, guardando nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora, Pablo, después de hacer ese mensaje tan condensado de la gracia y la paz, describe el Evangelio en estos aspectos. Desde el verso 1 nos está convenciendo que el origen de lo que él va a hablar es de Dios y de Jesucristo. Entonces debemos entender que el Evangelio no comienza con la proclamación de Pablo o con las buenas palabras que tuviera un hombre muy querido, sino que vienen de Dios mismo. Es el origen del Evangelio. Dios es el iniciador, el que pensó cómo salvar al ser humano. Esa es la verdad revelada de Dios. Y luego entra en el verso 4 a dar el corazón del Evangelio. Mira cómo lo menciona allí. Del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Mira esa explicación tan hermosa. La persona y la obra de Jesucristo se dio por nuestros pecados. Ese por es importante. Se dio por nuestros pecados para librarnos. Por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Cuando dice este texto que se dio por nuestros pecados, haciendo referencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, está diciendo que Él se dio por ti y por mí. Tú y yo merecíamos la muerte. Y piensa por un momento, porque se vuelve a veces como un mensaje de ministerio infantil. Ay, Cristo murió por mí. Y ya.
Pero cuando tú empiezas a reflexionar que por los pecados que has cometido en toda tu historia, todas las mentiras que has dicho, toda la pornografía que has visto, todo el adulterio en tu corazón y aún los que has cometido realmente en el acto, toda la manera en que has manipulado a mujeres en esta sociedad para ganarte el punto, y mujeres que han querido controlar hogares y controlar tantos hijos, toda esa historia, pero por encima de eso, el pecado mayor de vivir alejados de Dios. Yo siempre digo esto: vaya usted un viernes en la noche al Lleras y mire a ver quién está buscando a Dios allá. Hágase esa pregunta. O si usted ha ido a discotecas, vaya y mire eso y pregunte: ¿quién está buscando a Dios allá? Y usted se va a dar cuenta que es una sociedad que está lejos de Dios, está muerta espiritualmente, tratando de buscar en la nueva era o en religiones orientales una respuesta. Por esa razón merecíamos morir. Tal vez no en una cruz como Jesús murió en esa época, una muerte diferente, pero morir y estar lejos de Dios eternamente. Cristo vino y se entregó. Él dio su vida en tu lugar. Él murió la muerte que tú debiste haber muerto. ¿Tú sabías eso? Esa es la sustitución de la que hablan las Escrituras. Cristo vino a morir por los pecadores. Lee Isaías 53, cómo es que Cristo fue molido por nuestros pecados. Y entonces, por esa muerte, nosotros podemos tener este beneficio del Evangelio y ser libres de este presente siglo malo. ¿Qué quiere decir este presente siglo malo? ¿Qué se imaginan ustedes? Presente siglo malo. Son todas esas percepciones de esta época, de esta sociedad. En ese entonces eran algunas cosas, tal vez otras, algunas persisten, pero es esa esclavitud que trae creer las cosas de esta sociedad. El presente siglo malo son los valores, el sistema de valores, creencias y prácticas que dominan esta época. Piensa en este asunto y seguro tú dirás: otra vez estás hablando contra las redes sociales. Sí, porque las redes sociales representan el presente siglo malo. No más, mira lo que está haciendo ese tal código que te dirige a ti hacia lo que supuestamente tu corazón está deseando. Mira en el historial. Tú mismo, tú misma. No le mires a tu esposo, no le mires a tu esposa, no le mires a tus hijos. Míralo tú mismo, tú misma. ¿Hacia dónde te dirige TikTok? ¿Hacia dónde te dirige Instagram? Y verás en plena vitrina el presente siglo malo. Pastor, sí, ahí también escucho predicaciones, sí. Deberías venir más y escucharlas presencial que virtualmente. Pero bueno, alguno dirá: ahí también escucho cosas buenas. Pero el presente siglo malo te va a mostrar esas creencias y prácticas. Por ejemplo, una muy clara: el individualismo. Lo hemos mencionado mucho, cómo esta sociedad celebra el individualismo de tal manera, la autonomía, que le dice a la persona: mira, no te metas con mi vida. Tu vida es tu vida, mi vida es mi vida. Yo pienso esto, yo siento esto en mi sexualidad, yo siento y pienso esto en mi manera de actuar, así que tú no te puedes meter. Presente siglo malo. Ese cáncer, pandemia que llaman ansiedad y estrés, ¿de dónde viene? Vivimos en un presente siglo malo que nos aleja de la paz de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esta carta fue escrita a creyentes. Pero ¿saben qué dice este texto? Que la muerte de Cristo nos libera.
La obra de Cristo nos libera. Cristo tiene el poder de liberarte, así como cuando tú lees en Éxodo que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y que por la mano del Señor que levantó a Moisés lo sacó de esa esclavitud donde ellos estaban allá todo el tiempo con trabajos forzosos todos los días, con capataces duros que los maltrataban día y noche. Y el Señor saca a ese pueblo y lo libera. Cristo tiene ese poder de que en la cruz en la que Él murió, te libera. Piensa por un momento la libertad que tú puedes llegar a tener a esas cosas que te atan. ¿No te parece un regalo magnífico de parte de Dios? Que porque tú puedas confiar en el Señor, hoy tienes la libertad en el nombre del Señor y por el poder de su Espíritu de decir no a aquellas cosas que te están dañando y destruyendo. Que puedes decir sí al bien del Señor. Que puedes buscarle con libertad. Pablo tiene que recordarles el poder del Evangelio a estos hermanos. Ellos estaban sufriendo y no se daban cuenta que al caer en la circuncisión, en decir, sí, Cristo, Cristo, pero tengo que circuncidarme, sí, Cristo, Cristo, pero la ley mosaica, estaban atados, esclavizados. Como la persona que viene a Cristo acá y después quiere vivir de una manera de reglas su relación con Dios. Y luego dice Pablo acá, que fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todo esto que hizo el Señor, conectado con el verso 1 que dice que fue el Padre el que lo resucitó de entre los muertos. Fíjense cómo está hablando aquí la obra de Cristo, ¿cierto? Cristo se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El Padre le resucita. Aquí está el Evangelio claro, nos muestra ese poder que tiene el Señor para resucitar a Cristo Jesús, validando y mostrando la victoria que tenía Cristo en la cruz del Calvario, pero que todo fue conforme a su voluntad. Esto lo hizo Cristo de acuerdo a la voluntad del Padre. La soberanía de Dios sobre esta salvación maravillosa. El Padre estaba allí con su voluntad y su beneplácito al ver a su Hijo morir en la cruz y resucitar para liberarte para liberarme de nuestros pecados. Y termina entonces con esta alabanza preciosa. La gloria sea al Señor por los siglos de los siglos. Yo no sé si tú has pensado que el Evangelio es una gran bendición para nosotros que nos libera. Tú cristiano que dices, gloria a Dios porque el Señor murió en la cruz del Calvario, por fin puedo vivir una vida en libertad. Amén. Este era el propósito del Señor. Amén. Pero Pablo no se queda ahí. Porque el propósito del Evangelio, el último, el más grande, el soberano propósito del Evangelio, no se trata de nosotros, sino de Dios mismo y su gloria. Cuando una persona es salvada por la obra de Cristo, amén, que puede recibir las bendiciones de Dios, que puede buscarle, que puede orar, que puede recibir la guía del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, ser convencido, ser dirigido, ser sostenido en todo este mundo. Pero ese no es el centro del Evangelio. ¿Saben por qué hay que enfatizar eso? Porque nosotros no somos el centro de la historia. Si tú crees que tu situación es muy dura, si tú te sientes como la persona más importante en este mundo, porque tienes o porque estás en un lugar, te quiero decir esa buena noticia. Tú no eres el centro. El centro de la historia es Dios el Padre, a quien se le debe dar gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Si tú caminas en santidad en este resto de año y por toda tu vida, no es para tu gloria. Si tú logras vivir con una doctrina y un evangelio tan puro y tan precioso, tan único, que todos quedan sorprendidos de tu capacidad intelectual, de tu servicio tan entregado, de tu manera de entender las cosas del reino y del evangelio, no es para tu gloria.
Esto apunta para alguien que realmente la merece. Dios mismo y su gloria. Quiero invitarles a aplicar esta introducción y orar. Y tomamos la cena juntos. Cena que nos llama al Evangelio. Y que por eso quienes toman la cena no deben tomarla indignamente, sino entendiendo esto que Pablo ha dejado en estos versos al inicio. Viviendo a la luz de esa verdad. Primera aplicación que quiero dejarte en tu mente y en tu corazón. ¿Es la palabra de Dios tu voz de autoridad? Cuando tú lees las Escrituras, ¿tú la ves como la palabra de Dios? ¿Tú la vives como la palabra de Dios? ¿O todo el tiempo en tu mente estás cuestionando, no, pero esto no es así, no, pero esto no es así, no, pero mis hijos deberían tener, no, no, pero esto no es así, pero esto no es así? ¿O realmente es la palabra de Dios la autoridad máxima, la única, la principal que vas a tener en la vida y en la muerte? ¿O luchas todo el tiempo? Porque tal vez empiezas a decir, no, pero eso es cuestión de interpretación, pastor. Me senté con una pareja muy querida esta semana, no de esta iglesia, para hablar. Y estábamos hablando de un principio bíblico, de cómo los pastores son llamados a una iglesia a pastorear, hombres pastores. Y decían, no, pero es tu interpretación, yo tengo otras interpretaciones que he escuchado y he visto por ahí en YouTube. ¿Será que sí estamos realmente viendo la palabra de Dios como es? No a Pablo. Otra vez Pablo fue circunstancia y tiene un lugar de honra en el cielo. Pero detrás de las palabras de Pablo está la autoridad de Dios. Hay que tener cuidado con la interpretación. Porque a veces uno empieza a luchar, no, pero esa es tu interpretación, esa es mi interpretación. Yo quiero decirte algo con mucho amor. Leer la Biblia varias veces y seguir leyéndola ya es una interpretación en sí mismo. Y te doy este consejo. Cualquier cosa que diga el texto bíblico, independiente de lo que ello signifique en nuestro pensamiento actual y en el estilo de vida actual, la palabra de Dios tiene la autoridad y no va a cambiar. Así que te invito, te exhorto a que tomes la palabra de Dios como es, la autoridad máxima de tu vida. En segundo lugar, que revises realmente si crees el Evangelio. Cuando hacemos ese diálogo personal que llamamos entrevistas en la membresía, la primera pregunta que hacemos los pastores a las personas que se van a hacer miembros, ya les estoy adelantando a los que todavía no la han hecho la entrevista, descríbeme qué es el Evangelio para ti. Te darás cuenta cómo muchos patinamos con, no, es que Dios me ama, como que Dios me quiere bendecir, como que Dios quiere que tenga una vida buena. Yo quiero animarte en esta hora a que realmente estudies la palabra de Dios entendiendo el Evangelio. Y si no lo entiendes, pregúntanos. Y si no lo entiendes, pregúntale a un siervo de la iglesia, a una hermana de la iglesia, yo necesito que me aclares mejor el Evangelio. Yo he venido a esta iglesia y he estado asistiendo, pero la verdad me parece bonita la Biblia, me parece chévere los proverbios, los pongo en calendarios, me gusta compartir ahí algunas promesitas bíblicas, pero realmente no entiendo qué es el Evangelio. Ayúdeme por favor a articularlo bien. Y tú que eres cristiano, por favor, realmente conoce el Evangelio de Jesucristo. Conoce el Evangelio de Jesucristo. Conoce la palabra de Dios que trae esa buena noticia. Vive bajo la luz de ese Evangelio. Disfruta y celebra cada día el que eres salvo y eres salvo a pesar de lo que tú estés viviendo hoy
en día. Te pongo un ejemplo muy práctico. Estos días me llamaron para saber si podían prestarnos la sede de Gracia y Verdad, la sede que está en La Ceja. Y escribió una persona muy amable, muy querida: queremos tener un retiro para tantas personas, les podemos pagar lo que ustedes consideren para un día de retiro. La iglesia necesita ayuda, ustedes saben, es la iglesia hija. Y cuando pregunté quiénes eran, dijeron: no, somos del movimiento Pentecostal Unido. Si tú no conoces, ellos no creen en la Trinidad, ellos creen solamente en Jesús. Entonces le pregunté, pregunta capciosa: ¿ustedes son trinitarios? Me dijo: no, no lo somos. Entonces amablemente le dije que no podíamos prestarle la sede. Suena muy sencillo para esta cultura. Le dañaste el corazón. ¿Por qué le dijiste eso? Pero si tú no entiendes el Evangelio, no te darás cuenta que está en juego acá, que está en juego en tu vida, que está en juego realmente en esta humanidad que se está perdiendo. Porque si no, aún tu evangelismo y la manera en que le compartes a otros va a ser distorsionada, va a ser diluida, va a ser mezclada. Venga a la iglesia para que le vaya bien. No, el evangelio verdadero te libera. El evangelio único que está en las escrituras te libera de esa autojusticia que mencionaba en la oración al principio. Te libera del legalismo. Mira, vivir bajo el legalismo es terrible. Pensar que cumplir esas reglas nos va a poner bien con Dios no está bien. Procurar estar bien con Dios con hacer cosas. Claro que tenemos que aprender a obedecer, pero no es porque tú haces reglas que están bien con Dios. ¿Cuándo te das cuenta que ese sistema no funciona? Cuando fallas, cuando no cumpliste. Y cuando sientes que porque no cumpliste, Dios te va a mandar una maldición. Tienes que portarte bien los otros meses para que entonces Dios no te quite el trabajo. Eso es vivir en esclavitud, hermanos. Claro que Dios quiere tu santificación, pero el legalismo destruye la iglesia. Compararte con otros y sentirte superior a otros te va a destruir. Necesitas descansar en que eres igual que cualquier pecador más terrible en esta vida. Si sea un familiar que te está haciendo la vida a cuadros, eres igual de pecador, tú no eres mejor. Que solo por su gracia y su obra que eres acepto. Mira las palabras tan sencillas de decir: claro, es que yo sé, viene de Él, ¿cómo no? Ja. Mírate como un pecador, porque eso eres. Necesita la gracia de Dios y que hoy la puedes recibir abundantemente en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y oramos. Respóndele tú primero al Señor. Venimos delante de ti en esta mañana, Señor. Y antes de tomar la cena que nos recuerda tu gracia y tu paz, yo quiero pedirte por aquellos en esta hora, Señor, creyentes de esta, de otras iglesias aquí en Antioquia, que han estado dudando de que tu palabra realmente es palabra de Dios. Que tal vez no lo dirían públicamente, pero que sus actos realmente lo niegan. Quiero orar por
hijos de cristianos en esta iglesia, que han crecido en una práctica cristiana bonita y hermosa por años, porque aún no te conocen, Señor. Aún no han descansado en aquel que se entregó por ellos. Que aún no han visto cómo tienes el poder para liberarles de este presente siglo malo, Señor. Pagaste el rescate con tu propio cuerpo, Señor, por cada uno de ellos. Tráeles a salvación, Señor. Aún desde muy jóvenes tú puedes hacer esto, Señor. Invítales hoy como consecuencia de este evangelio a arrepentirse de sus pecados, Señor, a confiar en ti en todo tiempo, Señor. Oro por jóvenes, Señor, que han puesto en su voz de autoridad la vida de sus padres, la voz de sus padres, que aún está en contra de tu palabra. Por jóvenes que ellos mismos se sienten como la voz de autoridad para ellos y para otros. Muéstrales esta arrogancia, Señor, y déjales ver que tu palabra es verdad. Oro por los creyentes del Redil del Poblado. Luchamos, Señor, todos los días y batallamos. Guarda a hombres y mujeres, Señor, de diluir tu palabra, el Evangelio de Jesucristo. Guárdanos del presente siglo malo, Señor, de la corrupción que hay en los hogares, que hay en las oficinas y en esta sociedad. Líbranos de este presente siglo malo, Señor. Que al obrar de esa manera, Señor, tu Espíritu, juntos podamos decir: a ti solo la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. El único digno de alabanza, de adoración, el centro de la historia no somos nosotros, Señor. Nosotros somos como la hierba del campo que hoy está y mañana no está. Pero tú permaneces para siempre. Tú eres el centro de esta historia. Haz lo que hiciste en Pablo, Señor. Muchos que han venido en este día que no te conocen, que aún han estado en contra de tu palabra. Abre sus ojos y ayúdanos como iglesia a preservar el tesoro del Evangelio. Está en tu palabra, en el nombre de Jesús.